Aquí y ahora nos reunimos en las columnas virtuales para hablar de estos temas desde el punto de vista de la tradición iniciática, estableciendo que la iniciación es la transmisión de las ciencias sagradas y que las ciencias sagradas son las ciencias de la vida. Se dividen en dos, en ciencias subjetivas y ciencias objetivas, es decir, en esoterismo y en ciencias exactas como la física, la matemática, la astronomía, toda la ciencia de vanguardia y de frontera, toda la era tecnológica y espacial que vivimos, que le dé un nuevo sentido al esoterismo, que es una verdad muy antigua, que ha venido en todos los tiempos y que en esta era vuelve a venir de una manera diferente y cada vez más amplia. Así que, siendo la tradición iniciática precisamente esa frase que le dicen a uno, temel noste, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios o al universo si tú quieres. Así como es el universo, es el ser humano. Así como es el ser humano, es el universo. Entonces, en términos generales, desde el primer amanecer de la historia, todos los hombres de todos los pueblos se han preguntado, ¿de dónde salió todo lo que vemos? ¿Cuál es su origen? ¿Quién lo hizo? ¿De dónde provengo yo? ¿Quién soy? ¿Y cuál es mi misión o hacia dónde puedo ir? El origen de uno mismo, hay debate entre los científicos y los teólogos que dicen, ¿somos creación o somos evolución? El origen de nuestro aquí y ahora y de que ahora somos Homo sapiens sapiens se puede investigar con la cábala con C, luego la cábala con K y luego la cábala con Q, en donde de arriba hacia abajo se entiende que somos creación y de abajo hacia arriba se entiende que somos evolución. ¿Quién soy? Me lo dice una ciencia síntesis. Esto es muy importante en la era de Acuario, en la era del saber, porque precisamente la síntesis es unir las ciencias subjetivas a las ciencias objetivas, el esoterismo y la ciencia, la experiencia científica propia. Eso es hacer síntesis, unir una antítesis a una tesis. Y esta ciencia síntesis es la llamada cosmobiología, que reúne la parte esotérica de la antigua astrología y hoy la reúne con la parte científica y objetiva de la astronomía. Entonces, al reunir astronomía y astrología, obtenemos una ciencia síntesis de unificación, que es precisamente la cosmobiología. La carta natal y los conocimientos científicos de medicina, de astronomía, de astrofísica, de biología, de nutrición, todos aquellos conocimientos muy objetivos que me ayuden a completar mi parte subjetiva o esotérica, como es la carta natal, la carta astral, el nacimiento de cada uno de nosotros. Y la tercera pregunta del autoconocimiento es, ¿cuál es mi misión? O bien,
hacia dónde puedo y debo ir. Eso me lo da la ciencia yoga. Tanto la cábala como la astrología y la yoga no son de un pueblo ni de una religión, más bien son de la tradición iniciática. Y la tradición iniciática es de la humanidad, o sea, algo muy universal, algo de unificación. Esas son las verdaderas ciencias sagradas. De manera que el día de hoy vamos a dedicar el marco de la era de Acuario a conocernos a nosotros mismos. Y lo primero que debemos de saber es que somos espíritus viviendo una experiencia humana, como lo dice la Cábala. La Cábala de los fenicios, de los hebreos, de los patriarcas, la Cábala de los egipcios, de los atlantes, o la Cábala de la era de Acuario, del doctor de la Ferrier. Son muchas cábalas, al igual que la astrología. Se señala, surgió en Mesopotamia. Sin embargo, también hay un zodiaco chino, un zodiaco maya, un zodiaco griego, un zodiaco náhuatl o mexica. Y aquí señalar que zodiaco significa el camino de la evolución de los animales. Entonces, evidentemente la naturaleza humana emerge de la naturaleza animal. Y lo que somos cada uno de nosotros en este momento es la suma de la evolución de todas las vidas que están antes de nosotros. Eso es conocer el nacimiento de uno mismo. Para abordar la carta astral de una manera más extensa, podemos decir que no es exactamente que viva yo, sino que a través de mí viven todos mis antepasados. O bien, que soy la suma de todos mis antepasados, de todas las vidas de las cuales yo soy la herencia genética o la suma de esa evolución genética. Así, nuestros antepasados más primitivos son las partículas inmateriales, la luz. La luz es inteligente, esa luz que va más allá de la luz del sol, que es una luz hiperfísica, que podemos llamar en términos esotéricos espíritu, que le da vida a la materia. Y en términos científicos, en términos astronómicos, de energía. El espíritu son 21 gramos de energía que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y como dije, va evolucionando a través de la organización de un caos, surge un cosmos. Y de un cosmos viene un caos, y de un caos otra vez un cosmos. Y así todo es cíclico y repetitivo. El espíritu se hace visible por la fuerza de gravitación, generando el desdoblamiento de otras fuerzas, la electricidad y el magnetismo, la fuerza nuclear débil, responsable de la unión de las células y moléculas, y la fuerza nuclear fuerte, que se sabe es la responsable de la unión de lo que llamamos átomos, protones, neutrones, quarks y así partículas más pequeñas hasta llegar al bosón de Higgs actualmente, que es una partícula portadora de la fuerza de gravitación. Ya se descubrió el bosón de Higgs, que es la partícula que le da masa a las demás partículas, y ahí surge el campo gravitacional.
entonces ahora es posible señalar que el espíritu se hace visible por la fuerza de gravitación. Y así, en la expansión del universo, cuando la luz se expande, la luz se separa de la luz y parte de la luz podemos decir que se enfría o tiene una vibración más densa y esa densidad le da masa y esa masa le da gravitación. Por eso somos cuerpo físico y cuerpo de luz, además de los 7 cuerpos que tenemos. Mientras el espíritu va evolucionando, atraviesa por grados de conciencia y después de que el espíritu le da vida a la materia y le da conciencia, le da libertad. Y la libertad es lo que más ama Dios o el universo, porque nos hizo libres, nos dio libertad por niveles de evolución. La primera libertad que se alcanza con el elemento tierra, con todo lo material, es el reino mineral, donde se alcanza una libertad de conciencia molecular. Las moléculas son conscientes de una existencia en ese nivel. Después viene un gran salto a la evolución de conciencia celular, cuando viene el brinco al reino vegetal, al siguiente elemento, el agua. Y después el brinco es supremo cuando se llega al reino animal, al fuego, y se tiene una conciencia de manada. Entonces, ¿quién soy yo? Evolucionante de conciencia molecular a conciencia vegetal y luego conciencia de animal, que es la conciencia de manada. Y aquí es donde entra la iniciación. Con el nacimiento del ser humano, termina la evolución en manada y comienza la evolución individual. Y siempre seremos individuales. Siempre, aunque vivamos acompañados de todos, estaremos solos. No en desolación, sino que parte del proceso de conocerse a sí mismos es realizar la soledad para poder decir, en esta casa vivo solo yo o vivo yo. Y si te dicen, ¿vives solo? Dices, no, vivo conmigo mismo. Lo que es el desarrollo de la soledad o la unificación o la unidad, porque nacimos solos y nos vamos a ir solos. Entonces el ser humano al nacer tiene 3 opciones. Vivir mecánicamente, en conciencia de manada, en la Matrix o en la epigenética, que son las tradiciones y costumbres, primero de la casa, luego de las religiones, luego de las academias y luego de la sociedad, de la moda mundial. Esa es la primera opción. La segunda opción es que por libertad un humano puede descender por debajo del reino animal, cuando por su libertad destruye. La tercera opción que tiene el ser humano, el hombre y la mujer al nacer es iniciar. Y el camino de la iniciación es la evolución acelerada. Precisamente alejarse poco a poco de la conciencia de manada para desarrollar la conciencia individual. Sin estar en contra de algo o de alguien, se deja de estar en la sociedad para estar entre la sociedad sin pertenecer ya a la sociedad. Esa es la vida de los maestros iniciados de la luz,
de todos los tiempos. Entonces, hay que pasar a ver lo que es el nacimiento de cada persona. La evolución como la suma de todas esas vidas. Desde un ser unicelular, porque cuando señalamos quién es tu antepasado más antiguo, algunos dicen Adán, otros dicen Lucy, o el Homo naledi, el Homo denisova, o siempre van a descubrir un antepasado homínido más antiguo. Sin embargo, en la evolución ya pasamos por el reino animal, por el reino vegetal y por el reino mineral. Y ahí es a donde toma mucho sentido que desde el punto de vista esotérico, el zodiaco es el camino de la evolución de los animales. Y desde el punto de vista científico, en la embriología moderna, ya se conoce en esta era de Acuario que el ser humano atraviesa por 84 familias de animales, empezando por el unicelular, como lo es un esperma o un óvulo, siguiendo a la etapa de pez, porque fuimos peces, salimos del mar, luego la etapa de anfibio, venimos a la tierra a reptar, y luego cuadrúpedos, luego la etapa de mamífero. A las 9 semanas el embrión le sale el folículo piloso, el cabello, los vellos, y es el sello del mamífero. Y es un gran éxito el brinco de reptil o anfibio a mamífero, porque los reptiles dejan a sus hijos el producto en un huevo, en un nido, que puede ser depredado. Y el mamífero lleva a la descendencia el producto en el vientre y es plenamente cuidado hasta el nacimiento. Entonces, del reino del mamífero, del reino animal, a los 9 meses salimos como Homo sapiens sapiens. Y piensas que eres tú el que vive. Pero ¿quién es realmente el que vive en ti? Tu antepasado y tu antepasado y tu antepasado. Y así tú eres la suma de todas esas vidas. Y todas esas vidas te llevaron a un nacimiento, un determinado día y a una determinada hora, en una determinada estación del año. O sea, un conjunto de circunstancias que se llaman tu nacimiento. Por ejemplo, para haber nacido tú, se necesitan de estos antepasados: 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Antes de los tatarabuelos vienen 32 chosnos. Luego atrás vienen 64 pentaabuelos, 128 exaabuelos, 256 heptaabuelos. Atrás de los heptaabuelos hay 1024 nonabuelos. Y atrás de los 1024 nonabuelos hay 2048 decaabuelos. Solamente en las últimas 11 generaciones antes de tu nacimiento fueron necesarios 4094 ancestros para que tú estés aquí. Y eso tan solo son 300 años. De manera que tener un conocimiento de que esto es así te puede llevar a visualizar lo que algunos llaman la memoria genética o el conócete a ti mismo. El todo está escrito en tu ADN, toda la historia de tu árbol genealógico y también
toda la historia del universo, desde el Big Bang, porque nadie nació antes ni nadie nació después, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, todo el universo debe de ser considerado como vivo en distintos niveles de existencia y de libertad. La vida está en todo el universo. De ni ser así, pues ¿cómo surgió entonces la vida? La ley de la vida es la evolución. La ley del universo son los números. Y la ley de GADU, o la ley de Dios, es la unificación. Entonces, aquí es a donde debe tomar sentido el que todo lo que hay arriba y todo lo que ocurrió en el pasado es todo lo que hay aquí abajo y todo lo que está ocurriendo aquí y ahora. El conocimiento de que nuestro sistema solar es como eres tú. El universo es como un hombre y un hombre o una mujer es como es el universo. Para cumplir con esa ley hermética de que como es arriba, es abajo, esa correspondencia. Y el nacimiento y su investigación se lleva a cabo entonces por medio de la astrología, ese zodiaco, y la astronomía, el conocimiento de las leyes de la naturaleza. En la cima de la pirámide de las leyes de la naturaleza, en primer lugar están las leyes del amor, la conciencia crística. Para ir más allá de el nuevo mandamiento que dejó el Maestre Jesús de Nazaret, que dijo: yo les dejo un nuevo mandamiento, además de los 10 de Moisés, ama al prójimo como a ti mismo. En la era de Acuario, esa conciencia crística, ese mandamiento es nunca agredir, conocer que todos somos como una red, que todos interactuamos con todos y que todos estamos conectados con todo y con todos. Entonces ahí es donde toma sentido la conciencia crística e iniciática de nunca agredir. De manera que estudiar el nacimiento de cada uno de nosotros es algo emocionante para después pasar del zodiaco mental al zodíaco universal. Para abordar el zodiaco mental se tendría que tener primero un estudio, una investigación propia de tu nacimiento, que es tu carta astral. Yo quisiera mostrar nada más una gráfica, una sola. Por favor, a ver si me pueden conceder aquí ser el anfitrión para mostrar una sola gráfica que es para el autoconocimiento. Así que a ver si me pueden hacer anfitrión. Ya me hicieron. Muchísimas gracias. Solo voy a compartir una gráfica. Quiero que me digan si la están viendo, por favor. Así es, perfectamente. ¿Sí? Ahí está la cuadratura del círculo, el Vitruvio de Da Vinci. Y con el universo en el cuerpo humano, reiterando que un hombre es como es el universo y el universo es como es el hombre o la mujer. Que tenemos 12 coyunturas principales y con la 13ª, que es el cuello,
es la energía piramidal primigenia. Una pirámide que es el triángulo a los 4 puntos cardinales me da 3 lados de cada triángulo por 4 puntos cardinales, 3 por 4 es 12, y toda la energía que se condensa en la punta de la pirámide, que es el 13. Por ejemplo, así le llamaban los mayas a Dios. Decían, ¿cómo es Dios? Dios es como soy yo. Decían Unabku, 13 en él. Esa era la medida. Por eso toma sentido que el calendario de los mayas y de los mexicas conjunta 13 numerales o 13 coyunturas con 20 dedos o 20 días. Entonces es interesante ver cómo a lo largo del cuerpo humano se encuentran las 12 constelaciones del zodiaco o del camino de la evolución de los animales, empezando por los peces, Pisces, que en griego quiere decir peces, Pisces, Piscis significa el pez. Lo que ocurre es que el maestro Jesús unificó la polaridad, unificó la dualidad, y en vez de que el símbolo de los cristianos fueran 2 peces, es solo uno. Por eso muchos en la tradición más bien por tradición, por costumbre en el mundo causal, le llaman la era de Piscis. Sin embargo, es la era de los peces, la era de Pisces. Aquí vemos cómo Pisces está en los pies y en los dedos de los pies. Luego más arriba viene la era de Acuario, o la parte del signo zodiacal de Acuario, que son las pantorrillas, las tibias, peroné, talones. Luego viene Capricornio, que son las rodillas, la piel, las uñas y los huesos en general. Luego en el fémur, el hueso más largo del cuerpo, como la flecha más larga, es precisamente el centauro o el arquero. A ese es su nombre correcto en cosmobiología, el conocido como Sagitario. Luego el escorpión, que es el misterio, lo oculto, es precisamente los genitales, el pubis, la próstata. Luego Libra viene en la parte del balance, del equilibrio, de las caderas, todo lo que son la región lumbar, los riñones, los uréteres. Luego más arriba viene en Virgo el abdomen, el duodeno, el intestino delgado, el vaso, el intestino grueso. Luego viene Cáncer en el esófago, el esternón, las costillas, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas. Luego viene Leo en el corazón, la aorta, la médula espinal. Y luego viene Gémini o Géminis. Bueno, Gémini ya en griego ya es plural. No hace falta decirle Géminis. Si lo dijéramos en griego de Gemini Geminorum. En español, los gemelos son los 2 brazos, los 2 bíceps, incluso los 2 pectorales. Tauro después viene a ser las orejas, la boca, la mandíbula inferior, atrás de la mandíbula el cerebelo, la tiroides, la lengua, las orejas. Y Aries es la cabeza, el cráneo, el cerebro, los ojos y parte de la cara. También se puede señalar, antes de hablar de la cuadratura del círculo, que el rostro humano está dividido en triadas. Tenemos la parte afectiva, la parte del amor, la parte intuitiva, la parte de los sextos sentidos, del desarrollo de más sentidos,
y luego la parte cognoscitiva de las cejas al nacimiento de la cabeza. Y así, con que te mires en el espejo, puedes ver si está más evolucionada o desarrollada tu parte afectiva, intuitiva o cognoscitiva, y cuál es la que puedes desarrollar. En cuanto a la cuadratura del círculo, debemos de señalar que si el espíritu geometriza y conocerme a mí mismo es conocer a la creación, se debe de saber que el espíritu, por medio de la geometría sagrada, le va dando organización, conciencia y vida a la materia para que luego tenga evolución y desde luego más libertad, y a mayor libertad, mayor evolución desde el punto de vista de la iniciación. Entonces, el reino mineral está asignado por los números de Fibonacci, que son la suma del anterior, el reino mineral y el reino vegetal. ¿Sí? Antes de regresar a esto, explicarles que, por ejemplo, el reino vegetal y los números de Fibonacci, iniciado del Renacimiento italiano, que estos números son en realidad de la naturaleza, pero él los describió como matemático, se le quedó su nombre de Fibonacci. Como surge un tallo de un árbol y surge una rama, y luego arriba de esas ramas ahora van a surgir dos, pero girando un poco en espiral para que no le tapen la luz al de abajo. Y los números de Fibonacci es la suma del anterior siempre, 2 más 1, 3. Entonces ahora arriba de las dos ramas van a salir 3 ramas, girando en espiral para que no le tape la luz. 3 más 2, 5. Entonces el siguiente número de Fibonacci es 5. 5 más el anterior, 3. El que le sigue va a ser 8. Y luego el que le sigue, 8 más 5. Y así sucesivamente, en términos de matemática, esto le da sentido a que tú eres la suma del anterior. Definitivamente la genética nos lo explica, ¿verdad? Somos la suma de todos los antepasados. Después viene la sección áurea o el número de oro, que es el punto 618 o el 1.618, que se refiere definitivamente al reino del hombre. El hombre está constituido por la sección áurea. Aquí tengo falange, falangina y falangeta. Y si mido cuánto es el valor de su longitud, y lo divido entre me da 0.618. Luego el dedo, donde se dobla en su proporción perfecta, entre donde viene el doblez de la muñeca, me da 0.618. Luego la mano respecto al codo tiende a 0.618. Y así el ombligo no está a la mitad del cuerpo, sino que está en sección áurea, que es el 0.618. Entonces el reino mineral y el reino vegetal científicamente lo puede describir la sección áurea y también esotéricamente. Y la sección áurea define al humano. Y el contacto del ser humano con Dios o con GADU es la cuadratura del círculo. Eso es Temelnoste también. Dentro de la profundidad que hay de todo ello, también esto es Temelnoste. Conócete a ti mismo. Realiza la cuadratura del círculo. Y la parte de conocerte a ti mismo está en una investigación profunda, concienzuda, de tu nacimiento. Porque debes de saber que, de acuerdo a la teoría de los fractales, que dice que un patrón pequeño es igual a un patrón grande, bueno, así como es el sistema solar, así también eres tú. Así como es el universo con sus constelaciones a los rumbos, a todos los rumbos, así es todo tu cuerpo también, tus coyunturas.
Y así como hay 7 planetas tradicionales, también hay 7 glándulas endocrinas, o hay 7 chakras, o hay 7 plexos, o como le llaman ahora también, cuantinomios citobáricos. Viene de lo celular, de la citología y de lo cuántico. Todo ello es tema de mucha profundidad. Sin embargo, quisiera ubicarme a la carta natal, al nacimiento, y establecer que nosotros hemos ido evolucionando por niveles de energía sutil. La energía más densa que tenemos está en el primer plexo, el que la alquimia llama el plomo, el que tiene la nota musical do, el que tiene el color café muy oscuro, casi negro, y el que es el planeta más lejano al Sol de los 7 planetas tradicionales, que es Saturno, que simboliza el cronos, el tiempo, la eternidad, la experiencia. El segundo plexo, o sea, el primer plexo vibra como vibra Saturno. Aquí la clave iniciática es que los grandes avatares empezaron su magisterio, empezaron su camino de instrucción iniciática precisamente al cumplir el ciclo de Saturno. Y como Saturno le da la vuelta al Sol en 29,5 días, cuando un humano nace, hay que ver cómo está su Saturno, cuál es su experiencia, cuál es su herencia kármica, y cuando da 29,5 vueltas al Sol, empieza su magisterio. Así lo hizo Siddhartha Gautama, así lo hizo Jesús, que dice en las crónicas a los 30 años de edad empezó su ministerio como iniciador, como gran instructor de la era de Pisces, y así lo puede hacer cualquier ser humano que inicie cuando se cumple su ciclo de Saturno. Después viene el ciclo de Júpiter, que es el agua, que es la nota musical re, que es un color con más vibración. El agua ya tiene más vibración que la tierra, que es lo grande, lo magnificente, todo lo que involucra al planeta Júpiter, las emociones. Después viene el ciclo de Marte, que es el tercer plexo o el tercer chakra, la tercera glándula endocrina, allá a la altura del estómago, en el plexo solar precisamente, que es un elemento que tiene más fuerza que los anteriores, que es el fuego. Después viene el ciclo de Venus, a la altura del corazón, que es el amor. Ya voy en la nota musical do, re, mi, fa. En el corazón ya voy en la nota fa. En cuanto a metales es el plomo, el estaño, el hierro es Marte y el cobre es Venus o a la altura del corazón. Entonces, como vibra en el sistema solar Venus, vibra mi cuarto plexo. Como vibra Saturno en el sistema solar, vibra mi primer plexo. Y así, cada uno de los 7 planetas tiene una correspondencia de vibración con cada uno de mis chakras y mejor aún, con cada una de mis glándulas endócrinas, que son las que segregan hormonas, neuronas, proteínas, es decir, todo lo que es mi forma de existir como Homo sapiens sapiens. Y así por metales y por densidad está el plomo, el estaño, el hierro en Marte, el cobre en Venus y el mercurio a la altura de la garganta en el quinto chakra o plexo, que es precisamente el metal mercurio, y el planeta Mercurio. Y aquí ya voy en do, re, mi, fa, sol. Aquí ya voy en clave de sol. Después viene la luna, en la glándula pituita hipófisis, con el metal plata. Ahí ya voy en la nota la, y es la mente, los pensamientos,
la imaginación, las ideas, el raciocinio, lo irracional y lo racional al mismo tiempo. Y después viene la glándula pineal, o el máximo ordenador biológico que posee el humano, la glándula que gobierna todas las demás glándulas, que es la glándula pineal. Como vibra el sol, vibra tu glándula pineal. Conforme va girando el sistema solar, que es un fractal, o sea, algo que es igual en lo grande y en lo pequeño, para decirlo de manera muy sencilla, como va vibrando el sol, se tiene que ver cuando tú naciste dónde estaba el sol. Y ahí donde estaba el sol cuando tú naciste, ese es tu signo zodiacal, ese es tu signo solar. Y en términos generales, en cuanto a tu nacimiento, se puede señalar que unos planetas giran a tu favor y otros planetas giran en contra. Y que de los 12 signos hay uno que te asciende y uno que te desciende. Entonces aquí hay que hacer una aclaración muy directa, que se refiere precisamente a la carta natal. Les quiero dar una pauta muy directa de lo que es la cosmobiología o bien la cibernética cósmica, como le llaman algunos, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero mostrarles brevemente, vamos a compartir nada más un párrafo que nos dé un marco más iniciático de lo que son los planetas, lo que son los signos y lo que son las casas, lo que son los planetas, lo que son los signos y lo que son las casas. A ver, vamos a compartir aquí esta pantalla para dar aquí un marco de referencia en el que dice la unión de la astrología, que es la anatomía oculta del hombre, con la astronomía, que son los efectos físicos de los astros, me dan como resultado la ciencia síntesis de la cosmobiología. Existe una relación entre el momento del primer aliento luego del nacimiento y las posiciones del Sol, de la Luna y los planetas. Aunque en la tradición iniciática y astrológica y también cosmobiológica, el Sol y la Luna también son considerados como planetas. Todo lo que puede ocurrirte a ti en la Tierra está escrito en el cielo. Y con la cosmobiología es posible trascenderlo, es decir, pasar al siguiente nivel. Esto significa que ni todo lo que está escrito en el cielo tiene que acontecer. Y para eso nos dieron libre albedrío, para saber quién soy, cuáles son mis fortalezas para desarrollarlas y cuáles son mis debilidades para trascenderlas. Entonces los planetas, que los 7 planetas tradicionales tienen una correspondencia con los 7 chakras, con las 7 glándulas endocrinas, con los 7 plexos. O sea, plexo quiere decir paquetes nerviosos en trío, plexo quiere decir trenza en griego. Son 3 paquetes nerviosos en cada plexo. Uno es el somático, o sea, del movimiento voluntario, y otro es el sistema simpático y el sistema parasimpático, que son autónomos, que llevan la respiración, que llevan el latir del corazón, etcétera. Entonces los planetas son los actores, y así como vibran los planetas desde tu nacimiento, así van a vibrar tus chakras hasta que tomes conciencia de ello y encuentres la forma de trascenderlo. Los signos zodiacales son los papeles. Los signos zodiacales son las constelaciones que están allá afuera, así como son los axiomas de la sabiduría iniciática de la esfinge
o de la visión de los 4 querubines, la esfinge que tiene esos 4 animales que son los signos fijos del zodiaco y que desde tiempos inmemoriales resolvieron esa gran situación a su manera, con el que tiene cara de toro, el que tiene cara de león, el que tiene cara de águila y el que tiene cara de ángel. También así los describió Juan en el Apocalipsis. Se refiere a ti mismo, a que esos 4 animales son los 4 caracteres más preponderantes de la evolución animal y reiterando que la naturaleza humana emerge de la naturaleza animal. Y luego vienen las casas. Las casas son el escenario. Hay 12 casas también y esas casas están diferentes para todas las personas. Hay una casa que es de la salud, otra casa que es de las relaciones sociales, otra casa que es del dinero, de la abundancia, del trabajo, otra casa que es de las asociaciones, hay otra casa que es de la salud mental, y así son 12 casas que son los escenarios. Entonces, de acuerdo a cómo tengas tus casas, es la escena de la vida que te toca vivir por tu propio nacimiento. Y luego, como estén aspectados los planetas que son los actores, tendremos un aspecto general que es el guión, o sea, lo que uno va a vivir o experimentar. Así, cada planeta está en una constelación y en una casa. Y así como en la música está la clave de sol y el pentagrama, o sea, las 5 líneas, así cada planeta puede vibrar en 5 formas. Muy bien, bien, neutro, mal y muy mal. Un ejemplo muy sencillo. Quien tiene mal aspectado, digamos, el planeta Mercurio y lo tiene caído en el peor de los 5 aspectos, habla y nunca se da a entender. Pide y jamás le entienden. Explica y jamás se da por completo la idea de la comunicación porque ya viene desde sí, desde su nacimiento, que es lo que tiene que superar. Así se puede decir que quien tiene muy bien aspectado al planeta Mercurio, pues es como Jesucristo, que es un gran comunicador, un gran explicador, un gran iniciado. Por citar un ejemplo eficiente, digamos, que es el del planeta Mercurio. De manera que la carta natal o la carta astral es la oportunidad de saber nuestro nacimiento y nuestros aspectos. Y los aspectos, como los aspectos son el guión de que va a llevar el actor, que va a llevar en determinado escenario, ¿sí? Es ver cómo están los planetas entre sí, en qué casa y en qué signo. Y en términos generales pueden tener, digamos, dos formas nada más. Voy a mencionar 2. Pueden hacer pirámides, que son trinos, y los triángulos son muy poderosos, o pueden hacer cuadraturas. Cuando hay cuadraturas, el cuadro equilátero es muy rígido, los ángulos rectos bloquean la energía y las cuadraturas son obstáculos. Así, cuando tienes tú tu carta natal, hay que ver qué trinos tienes, qué triangulaciones tienes, que son tus fortalezas, y hay que estudiar y trabajar hasta trascender todas tus debilidades, que son las cuadraturas. En términos generales, eso es parte del conocimiento de sí mismo y se lleva a cabo, como dije, con la cosmobiología. Sin embargo, también quisiera hablar, aunque sea brevemente y de una manera en síntesis, que nuestros 7 plexos
Nuestros 7 chakras, nuestras 7 glándulas endócrinas se pueden liberar, liberándote de 7 emociones específicas. El primer plexo, el chakra de Saturno, se cierra, se bloquea por una emoción específica llamada miedo. Miedo es sinónimo de lo desconocido. Entonces, ante el miedo pueden ocurrir 3 cosas. Como cuando te ataca la vida, tu trabajo u otro ser humano o una bestia salvaje. Cualquier ser viviente puede hacer 3 cosas. O se paraliza de miedo, o se echa a correr de miedo y también por miedo ataca. Resumiéndolo a 2 cosas, o te paralizas de miedo y llegas a la paranoia, que es irracional. El miedo es racional, pero la paranoia es irracional y te paraliza. O bien lo tomas como una aventura, como si se te acabara la lámpara en medio del bosque oscuro. O te paralizas de miedo o lo tomas como una aventura. Entonces el primer chakra o el primer plexo se cierra por el miedo. El segundo plexo, el siguiente chakra, se bloquea por una emoción específica que se llama la culpa. ¿Quién te habló de la culpa? ¿Quién te habló del pecado? ¿Quién te llevó a impactar tan gravemente el cuerpo que sientas tanta culpa que hasta tu sacro se bloquee y no bombea adecuadamente la vena más gruesa que tienes en el cuerpo, impidiendo que se despliegue la fuerza vital que llaman Kundalini los iniciados? O sea, la energía vital cósmica que está enrollada 3 vueltas y media y que con la meditación se expande y se hace como una vara o como una espada, iluminando 7 o 13 chakras según la técnica. Entonces el segundo plexo se bloquea, el segundo chakra, por la culpa. El tercer chakra, el del plexo solar, el de Marte, el del hierro, se bloquea por la vergüenza. ¿Quién te enseñó a avergonzarte? Cuando el rey David le cortó la cabeza al gigante Goliat, le dijo: el que a hierro mata, a hierro muere. Y en estado de éxtasis subió unas gradas, empezó a bailar y se desnudó. Y lo atacaron y le dijeron que mira cómo se desnudaba. Y David dijo: en el origen y en el principio era como Adán y Eva en el Edén, en la desnudez. Ay de aquel que se avergüence de su desnudez, se avergüenza de su creador. La ropa es como un arte para darle elegancia a la materia. Pero qué mejor ropa para el espíritu que un cuerpo que es lo que quiere. ¿Quién te enseñó que eras imperfecta o que eras menos o que eras más? ¿Quién te enseñó a avergonzarte de no ser como una modelo o como un gran atleta? ¿Quién te programó epigenéticamente así? Para salir de la vergüenza es la autoaceptación y sobre todo el conocimiento iniciático de que la naturaleza nunca hace copias, solo hace originales. Así que somos únicos, irrepetibles e inacabados. El cuarto chakra se bloquea por la emoción llamada dolor. Todos hemos tenido grandes pérdidas de acuerdo al nivel de conciencia. Pérdida de juguetes, de dinero, de trabajo o de seres queridos. Sin embargo, como es el chakra del amor, el amor es una forma de energía que siempre nos rodea porque todo está conectado con todo. Así que el cuarto chakra se bloquea por el dolor y la liberación es saber que el amor es una forma de energía que siempre está ahí. El quinto chakra o el quinto plexo, el de la comunicación, el de Mercurio, el mensajero de los dioses, se bloquea por las mentiras.
por las mentiras que nos decimos a nosotros mismos, por estar diferente en nuestro cosmos. Lo que pienso, lo que hablo y lo que hago sea igual, sea coherente, y se empieza a desbloquear el plexo del verbo, del éter, que como ya dije, se bloquea por la emoción específica llamada mentiras. El sexto chakra o el sexto plexo se bloquea por una emoción llamada ilusión. La máxima ilusión es el mundo de Maya, el que decía el maestro Krishna. El mundo de la ilusión. Y la máxima ilusión que tiene el ser humano, que lo va dejando cuando entra al camino de la iniciación, la máxima ilusión es pensar que todo está separado del todo. Y es lo contrario. Todo está unido con todo. Entonces la ilusión es la emoción específica que bloquea el sexto chakra. Y el séptimo chakra o la séptima glándula, la pineal, se bloquea por la emoción específica llamada apego, por el apego precisamente. De manera que cuando se trabaja con desapego, se trascienden los 6 chakras anteriores y se puede llegar a iluminar un día, como no, lo han hecho ya y nos lo han dejado como demostración científica e histórica, los grandes iniciados desde Orfeo de la Protogrecia, Krishna, Rama, Buda, Jesús o el doctor de la Ferrier como el instructor de la era de Acuario. Y así ese Temel Noste, ese conócete a ti mismo, puede ser profundizado y abundado conscientemente con el conocimiento de tu nacimiento, a qué hora naciste, en qué lugar del planeta, cuál es tu signo solar, cuál es tu ascendente, dónde quedaron los planetas que te van a dar los aspectos de las cuadraturas, que son las cosas que tienes que trascender, y los trinos, que son tus fortalezas que todavía puedes cultivar más. Para concluir, señalar en síntesis que, como la ley de la vida es la evolución, debo de conocer el nacimiento en esta vida, sin importar las reencarnaciones anteriores ni futuras. En esta se tiene que realizar la verdad que vamos a descubrir. A sabiendas de que, como dijo Einstein, el tiempo es como un círculo que tiene 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. Y que el chakra de la mente se bloquea por la ilusión de cargar el pasado, que no existe, la ilusión de tener demasiada ambición o deseo por el futuro, que tampoco existe. Solamente existe el tiempo cuántico, el aquí y el ahora. De manera que la iniciación es la verdadera religión, no en el sentido dogmático y menos fanático, sino que es religare, reunir tu alma individual con el alma universal. A eso le llamó el maestro Krishna el Jivatma con el Paratma. El Jivatma es el Atman, el alma quiere decir como Mahatma, alma grande, magnánimo. El Jivatma es el alma individual, fusionarla con el alma universal para un día lograr iluminar el séptimo chakra y que se acabe la reencarnación para que comience la encarnación, cuando ya se ha cultivado y realizado
el camino de la iniciación de esta era. En la era de Acuario, la iniciación es un círculo. La mitad es ciencia y la otra mitad es realización.